contento. So we are very happy. We're so happy that you're here today. Thank you. Thank you. I'm happy to be here too. Estoy And feliz de estar aquí también. lo que quiero hacer en esta mañana, And what I would like to do this morning bueno, primeramente introducir al pastor, is first to present el pastor de la iglesia First Southern Baptist Church, He is a pastor of First Southern Baptist Church en Lynchburg, in Virginia. Lynchburg. So él manejó 3 horas y media And so he drove this morning 3 hours and a half. anoche, de anoche. Or last night, Estuvimos ayer compartiendo también cena Yeah. and we had dinner together. y le agradecía por manejar, ¿verdad? Toda And esa I'm noche. super grateful that he drove all this way to be here with us. Hemos estado orando también para que el Señor lo use. Been praying for the Lord to use him this morning. Y eso es lo que vamos a hacer nuevamente. And that is what we're going to do again. Vamos a ponernos en pie. If we could please stand. Vamos, los que puedan ponerse en pie. Those who can stand. Estoy viendo allá. Y vamos a orar And we are going to pray por Pastor John. for Pastor John. Señor Jesús, gracias. Lord Jesus, we want to thank you. Te agradezco, Señor, Thank you por este día domingo for this day, this Sunday, que nos permite venir a tu that casa you allow us to be here in your house con un solo propósito, with one purpose, glorificarte, and that is to glorify exaltarte, you, and to exalt you, pero también escucharte. but also to listen to you. Te pido, Señor, por el Pastor Lord, I John, ask for Pastor John, que lo uses en gran manera. that you may use him in a great way. Usa su vida, Señor, That you may use his usa life, todo su that ser you may use all of his being para edificación de nuestra to iglesia. edify our church. Ponemos este tiempo en tus Lord, manos. we put this time in your hands. Ya te cantamos, We sing to ya you, adoramos, we worship pero ahora you, queremos and escucharte. now we want to hear your voice. Usa al pastor. Lord, please de gran use manera. Pastor in a great way. En el nombre de Jesús se lo In the name pedimos. of Jesus we pray. Amén. Amen. Your time, brother. Gracias, hermanita. Greetings from Hurt, Virginia, a little town south. Saludos desde Hurt, Virginia, un poquito al sur, allá, ¿verdad? De Virginia. And this is the first time I've ever spoken and had it Y translated. esta es la primera vez en la cual yo he hablado y he tenido a alguien que me esté traduciendo. So it is a new experience for me, Así que es una nueva experiencia para mí. but a good and a holy one. Pero una muy buena experiencia. Because the Lord has given a message to me that I want to share with all of us. Porque el Señor me ha dado un mensaje en esta mañana que quiero compartir con todos ustedes. I'm listening to the Spirit. Yo estoy escuchando al Espíritu Santo. And if we listen to the Spirit, Y si escuchamos al Espíritu Santo, we can be effective in our soul winning, podemos ser efectivos en muchas cosas. and we can get along and have fellowship. Y también more with podemos another. llevarnos bien los unos a los otros y tener ese compañerismo que Dios quiere que tengamos. This message comes from a cross-cultural perspective from Paul. Este es un mensaje que viene de una cultura, algo transcultural de Pablo aquí en Hechos. Paul was called by the Holy Spirit Pablo fue llamado por el Espíritu Santo to come into Europe para for the ir first time. a Europa por primera vez. Come into Macedonia Ir, and help us. ir a Macedonia. The Spirit told him in a dream. El Espíritu Santo lo dijo en un sueño. And when he did go to Y él fue. Greece, he suffered great Y persecution, cuando él fue, sufrió una gran persecución. beatings, Lo golpearon, imprisonment. lo metieron preso. And then he comes to Athens and gives a big speech Y después de todo eso, él fue a Atenas y dio un gran discurso on Mars Hill. allá en el Areópago. I want to talk about that Y quiero hablar de eso, in a little bit. un poquito de eso. But first, I'm going to go 5 years later. Pero antes de eso, quiero ir antes, 5 años atrás. Paul is now in Ephesus Pablo está ahora en Éfeso, on his third missionary journey. en su tercer viaje misionero. And he's going back Y él ha regresado and he's reminding the people of Corinth on Yeah. when he had come there in his second missionary y journey. está recordando, ¿verdad?, de todas estas personas ahí cuando él fue en su segundo viaje misionero. So I'd like to start by reading 1 Corinthians 2, Así que me gustaría comenzar para que leamos 1 de Corintios capítulo 2, se puede buscarlo en su Biblia. verses 1 through 5. Vamos a leer del verso 1 al 5. 1 de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Va a estar en las pantallas también para que juntos también lo leamos. Si puede ponerse en pie para reverencia al Señor, lo hacemos. Sí.
And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God, with lofty speeches or wisdom. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. So that your faith may not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pueden sentarse. You can take a seat, please. 5 years earlier, 5 años antes, Paul was on his second missionary journey. Pablo estaba en el segundo viaje misionero. He did what he did on his first missionary journey. Hizo lo que hizo en el primer viaje misionero. He went into Asia Minor, Fue entre Asia Menor. Perga, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe. Todas estas ciudades, Antioquía, Derbe, a todas estas ciudades se les estuvo predicando. And then the Spirit told him to come to Macedonia. Y luego después el Espíritu Santo le dijo, ve a Macedonia. He goes to Philippi. Do you remember that story? Fue a Filipo primero, ¿recuerdan esa historia con Filipo? And in Philippi, of course, he meets a lot of opposition Y en Filipo se recuerdan que él encontró mucha oposición. because he hurt their economy. ¿Por qué? Porque él fue... Money, the way they make money, their economy. Porque la economía era muy mala. A girl was speaking, Una mujer estaba hablando, una muchacha, telling futures, le estaban diciendo, leyendo el futuro a las personas. and he cast the demon out of her. Y Pablo sacó el demonio, expulsó el demonio de esa muchacha, de ella. They had him thrown in jail. Y por eso lo metieron a la cárcel. God tore up the jail. Y Dios abrió, rompió esa cárcel. He had to leave there after getting beaten. Y después de ahí, después de que lo golpearon, él se fue de esa ciudad. On to Thessalonica, same story. Se fue a Tesalónica y lo mismo ocurrió. And there he goes on after these terrible issues on to Athens, Greece. Y después de que todas estas cosas le pasaron, cosas muy terribles, él se fue para Atenas, en Grecia. Interesting problem Un problema muy interesante that Paul had. que Pablo tenía. Two, his missionary goal was to go to the synagogues and teach the Jewish people that their Messiah had come. Una de las cosas que Pablo hacía era que iba a las sinagogas y predicar que el Mesías ya había venido And that they had crucified him. y de que ellos lo habían crucificado. But good news, that crucifixion meant that he had paid the price for their sins. Pero las buenas noticias es que la crucifixión también significa que él había pagado por sus pecados And he rose from the dead, praise the y Lord. que resucitó también al tercer día, y gloria a Dios por eso. This was the message that he gave to the Jewish people in the synagogues. Y este fue el mensaje que él predicaba a los judíos en las sinagogas. On the Sabbath, which was Saturday, En el día sábado and on Monday and on Thursdays when they did readings. y también en el lunes y los martes cuando ellos hacían las lecturas. But what did he do the rest of the week? ¿Y qué hacían el resto de la semana? He went into the agora, Ellos iban a la agora. open market, Iban al mercado abierto donde in ellos iban. Athens. They still have it today. En Atenas, y todavía tienen ese mercado ahí todavía. Back then, Antes they had stalls and sellers would sell. tenían un montón de esqueletos y los vendían, los vendedores vendían todo eso. Tenían puestos, o stores. Stalls, tenían Yeah, puestos, yeah. I thought you said Open stalls. market, Tenían puestos donde ellos vendían las cositas en el mercado. Hallways, Tenían también unos pasillos. and Paul preached outside to the people. Y Pablo estaba predicándoles afuera a todas las personas. Very brave, huh? Muy valiente, ¿verdad? But understand, in Athens, everyone did that. Pero entiendan que en Atenas toda la gente hacía eso. Todos predicaban, todos hablaban afuera.
Epicureans who believed that to serve God, you had to have fun in everything you did. Epicureans. Sí, todos los epicúreos pensaban de que creían en dioses y hablaban y les gustaba hablar mucho. Stoics who believed that if you wanted to be happy, you just never suffered happiness or sadness, always the same. Y también estaban los estoicos que creían que si querías ser feliz, nunca mostrabas tus sentimientos, todo el tiempo estabas reprimiendo todas esas cosas, no mostrabas ningún tipo de sentimientos. Everybody would speak their mind in Greece. Todos hablaban y todos daban a conocer sus pensamientos ahí en Grecia. New message to the Gentiles. Un nuevo mensaje a los gentiles. The message was, God has been patient with you. Y el mensaje fue, Dios ha sido paciente con todos ustedes. He has let you build your idols. Él les ha dejado que construyan sus ídolos. He has let you build your temples. Les ha dejado que construyan sus templos. I see them all around. Y también lo vemos todo alrededor. I see a little temple to the God we don't even know. Veo también que ha construido un altar a un Dios que ni siquiera conocen. I want to talk to you about Y that. quiero hablarles acerca de ese Dios que ustedes no conocen. Well, this intrigued the Greeks so much that they invited him to come speak at the Areopagus, Sí, Mars Hill. y esto causó intriga en estas personas y ellos dijeron, queremos escucharte más, vamos al Areópago y vamos a escucharte ahí. Now, if you go to Athens today and see Mars Hill, Y si usted va a Atenas en este momento, usted puede ver también el Areópago. big old marble slab. Son un montón de cosas de mármol o pedazos de mármol ahí en Atenas. Back then, Anteriormente, big open market, lots of idols, and every great thinker would speak and tell what he believed. antes, en el antiguo tiempo, había también algo muy bonito, muchas estatuas, muchos ídolos, y cada quien iba a hablar lo que ellos pensaban. To them, Para the ellos. Spirit El Espíritu gave Paul the message to tell them that God was not patient anymore. They had to come to him and stop counting on themselves, but to come to their Creator. Déjeme ver si recuerdo todo eso. Para ellos, Pablo llegó y el Espíritu Santo le dio un mensaje diciendo, ya no hay más paciencia para ustedes. Ahora les voy a decir exactamente quién es el verdadero Dios. A message I think we all need to realize today. Un mensaje que también nosotros debemos de entender en esta mañana. Ahora, God's patience lasts only while we are alive. la paciencia de Dios solamente dura mientras estamos vivos. Then comes the Y judgment. después de eso viene el juicio. The Athenians did not like this message. Los atenienses no les gustó este mensaje. Probably sounding like me. What does this babbler say? Y decían, ¿qué es este hablador? ¿Qué es lo que está diciendo? They said, crucifixion, rising from the dead. What foolishness. Las personas en Atenas decían, alguien que ha sido crucificado, ha resucitado, ¿qué tontería es esta? Go away. Vete de aquí. So he did. Entonces se fue, Pablo se fue. Dionysius the Areopagite, Pero el Dionisio comes and becomes the leader of the church. viene y se hace el líder de la iglesia ahí en Atenas. Speaking of that, Hablando de eso, Paul tells he goes next to Corinth and starts a church there. Pablo se va a la par de Corinto y comienza una iglesia ahí. And this is the message that he has for the Corinthians. Y este es el mensaje que él tiene para la iglesia de Corintios. When I was in Athens, Cuando yo estaba en Atenas, I used fancy words. yo ya hablaba muy bonito, usaba muchas bonitas palabras. I quoted from the Greek poets Yo, 2 times. hablaba y usaba frases de estos poetas griegos 2 veces. But now Pero ahora, I speak just God's word, Jesus Christ and him crucified. y ahora lo The único que simple hago message. es hablar acerca de Cristo resucitado, el mensaje de Cristo Jesús. And why? ¿Y por qué? He was sick. He Porque- was tired. Él estaba enfermo, él estaba cansado. And the Holy Spirit led him to stick to the very basics
Y el, speak to just the Word of God. y el Espíritu Santo lo guió a simplemente que predicara lo básico del Evangelio, lo mejor del Evangelio de Cristo Jesús. I'm glad Yo estoy contento, that Paul gave his complicated message to the Athenians. estoy contento porque Pablo dio este mensaje complicado a los de Atenas. Because I am a Gentile, Porque yo soy un gentil and I needed that y message. también yo necesitaba ese mensaje. We, for the most part, are all Gentiles who need that Nosotros message. también aquí somos gentiles, los cuales necesitamos ese mismo mensaje. But in this is a very powerful message to us today. Pero también ese es un poderoso mensaje para nosotros ahora. To be effective in our witnessing, Para que esto sea efectivo en nuestro testimonio. to get along with our brothers and sisters, Importante llevarnos bien los unos a los otros como hermanos. we have to follow the leading of the Holy Spirit Tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo and not our own thoughts. y no nuestros propios pensamientos. He did not rely on his powers of reasoning or oratory. Pablo no se confió, ¿verdad?, de su poder para poder persuadir o hablar bonito. He knew that faith could only be transmitted through the Holy Spirit. Él sabía que la fe podía nada más ser transmitida a través del Espíritu Santo. And I read in verse 13. Yo estoy leyendo en el verso 13, from what, And we, Corinthians. yeah. And I'm sorry. I didn't. And we impart these words not taught by human wisdom, nor taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. I speak to your spirit because the Holy Spirit has opened you. Yo hablo al Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando también a tu espíritu. Holy Spirit open to Holy Spirit open. El Espíritu Santo abre, ¿verdad? Habla y abre también el Espíritu Santo para que entendamos y comprendamos el mensaje. If listening to the Spirit is necessary, how do we hear Him? Si escuchar al Espíritu Santo es necesario, entonces, ¿pero cómo lo escuchamos? 1 Kings 19:12 talks about listening to a still small voice. Primera de Reyes habla y dice escuchar a una voz pequeña. By getting alone with God in solitude, Jesus said, when you pray, pray in secret, and your Father will reward you openly. Cuando la palabra de Dios dice también aquí en Mateo 6, que dice que cuando tú ores, ve y ora en secreto y el Padre que está en los cielos te va a responder en público. And by surrendering our sins, it says in Psalm 66, Y cuando, if I regard iniquity, the Lord will not hear me. y cuando nosotros nos rendimos a Cristo, Salmo 63 dice que Él va a perdonar nuestras iniquidades. So I get a message. How do I know it is from the Spirit? Entonces, ¿cómo yo sé que el mensaje es de parte del Espíritu Santo? I read to you from John 14. Voy a leer para ustedes en Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cómo sabemos que la voz viene de parte del Espíritu Santo? Juan 14, 26. Go ahead. So this is John 14, 26. Mm-hmm. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you of all things and bring you into remembrance of all that I said to you. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. What the Spirit tells you is always the things that are in God's Word. Lo que el Espíritu Santo nos va a decir es siempre lo que se encuentra en la palabra de Dios. In 1 Corinthians, Paul tells us that we are internally prompted, moved by the Holy Spirit. También en Primera de Corintios, Pablo nos dice que nosotros estamos movidos nos movemos a través del Espíritu Santo. In Galatians 5, it says that the words from the Spirit produces good character, the fruits of the Spirit. Y en Gálatas capítulo 5 también habla que cuando nosotros guiamos por el Espíritu Santo se producirán frutos.
Love, joy, peace, love, Amor, gozo, paz, long suffering, paciencia, goodness, benignidad, bondad, faith. fe, mansedumbre, All the templanza. fruits of the Spirit. Todos esos son el fruto del Espíritu. These come from the Holy Y Spirit. esos vienen de parte del Espíritu Santo. Now, what does the Spirit want us to say? Ahora bien, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros digamos? 1 Thessalonians 5:21. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 20. Si usted lo puede buscar también, por favor. Primera de Tesalonicenses. But test everything. Hold fast to what is good. Listen always. This is 1 Thessalonians 5:21. 5:21. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. And that all comes under the same passage. Do not despise prophesying. Test everything. Hold fast to what is good. It tells us to constantly check in Scripture to make sure that everything that we are hearing, even if a preacher says it, comes from God's Word and only from God's Lo que Word. Pablo está diciendo aquí es que tenemos que nosotros ver primeramente lo que alguien está hablando. Incluso nosotros como pastores, cuando predicamos acá, tenemos que asegurarnos que lo que estamos hablando venga de parte del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabremos eso? Porque está en la palabra de Dios. How do we hear God's Word? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? We read it, La leemos, we listen to it, la escuchamos, we listen to speakers, escuchamos a predicadores, podcasts, en podcasts también, music, so música, much. muchas cosas. The music was so beautiful today. La alabanza de ahora fue muy linda. And glorifying to God. Y a glorificar a Dios. But if those songs, and they were great, but if those songs were not honoring to God, we would all know because we were following through and checking them according to Scripture. Las alabanzas son muy bonitas, pero si esas alabanzas no glorificaran a Dios, nosotros deberíamos de saber y entender que aunque sean bonitas, no glorifican a Dios. Now, what the Spirit shows us from God's Word Ahora lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra, is how we can contextualize, cómo podemos conceptualizarla bring into our lives the things that God tells us to do. y hacerlas y traer a nuestra vida las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. In Scripture, Y en la Escritura, in our witnessing, en nuestro testimonio, many times we're confronted by non-believers muchas veces estamos confrontados con personas que no creen, with complicated arguments. con muchos argumentos complicados que traen muchas veces. It was the Epicureans themselves, these same ones who talked to Paul, Los mismos que unos epicúreos que hablaron con Pablo, who first brought out what they called the Epicurean paradox. Sorry. lo primero que ellos hicieron fue que lo confrontaron con algo que se llama la paradoja de los epicúreos. Which we call today the problem of evil. Y lo que nosotros hablamos y decimos que ahora que es el problema de la maldad. Said the Epicureans, how can a God of love allow evil and pain in this world? Y lo que epicúreos decían, ¿por qué un Dios de amor puede permitir que pasen cosas malas en este mundo si Él es un Dios de amor? Now, I feel, having introduced that, I should tell you, we answer this by saying that God knows everything we do not. Y lo único que le puedo decir yo como respuesta a eso es que Dios conoce las cosas que nosotros no conocemos. We are fallen from sin. Nosotros caímos porque somos pecadores. And one day, sadly, we'll die. Y un día, lastimosamente, todos moriremos. And God, in His complication, gives us a loving life that to us comes across as pain because we do not see how the whole picture works. Y al final nosotros percibimos que la vida es mala. ¿Por qué? Porque Dios nos da una vida, pero no podemos entender lo que pasará. Pero es una completa fotografía, pero es una vida buena que Dios nos da. But when you are approached by somebody who says, you are a Christian, Pero si alguien se le acerca a alguien que le diga, pero tú eres un cristiano. tell me how come a God of love will allow so-and-so to die. Dime entonces, si tú eres cristiano, dime por qué Dios permite las cosas malas que pasen en esta vida. Sometimes, Muchas veces, very few times, pocas veces. you get into apologetics and you explain. Usted entra y se convierte en un apologeta, ¿verdad? Y usted explica por qué.
most of the time, Muchas de las veces you preach Christ usted predique a and Cristo Him crucified for your y a sins. Cristo crucificado por nuestros pecados. These are the basics. Y estas son las cosas básicas. And the Spirit working through Y you el Espíritu Santo trabajando a través de usted will reach out to those He is calling, va a alcanzar a esos a los cuales Él ha llamado. and this message will be received. Y ese mensaje va a ser recibido. But it's not just in witnessing, is it? Pero no solamente se trata de ir y testificar, Because people are torn apart by all sorts of things Porque- in this country. porque las personas están siendo destrozadas por un montón de cosas en este país. They are torn apart in this country and in the church today. Están siendo, ¿verdad?, dañadas o quebrantadas o rotas, no solamente en el país, sino que también aún en las iglesias. Perhaps you, like many Americans, are really preoccupied with politics. Tal vez algunos que son, ¿verdad?, millonarios están preocupados, pero por la política. A lot of politics happens around here. Mucha de la política pasa alrededor de aquí, de esta ciudad. And sometimes your politics may be different from mine, and we get to arguing. Y quizás muchas veces su modo de ver la política es diferente a la mía y argumentamos en ciertas cosas, But that's not why we are called. pero eso no es lo que hemos sido llamados. We are to preach Christ crucified for our sins. Hemos sido llamados a predicar a Cristo crucificado por nuestros pecados. Paul was beaten and thrown out by Romans because they did not like this new religion. Pablo fue golpeado y lo metieron a la cárcel por los romanos. ¿Por qué? Porque no les gustaba el mensaje que él predicaba. Maybe you sit here and you are torn up with fear over money. Quizás José está acá sentado y quizás tiene un temor, ¿verdad?, acerca de las finanzas o el dinero. Paul was a tent maker. Pablo, él hacía tiendas de campaña. He lived where he could, preaching whenever he could. Él vivió haciendo lo que él hacía y predicando, ¿verdad?, cuando él podía predicar también. Sometimes the Spirit would have Paul Muchas veces el Espíritu guiaba a Pablo. ruin businesses, ruin businesses. Ve y arruina negocios. the fortune-telling business, Esta muchacha que decía el futuro. the idol-making business. Estas personas que hacían ídolos de plata. Great is Diana of the Ephesians. The Ellos Ephesians decían, held. grande es Diana de los Efesios. Get that man out of here. Y él decían, saquen a ese hombre de aquí. He hurts our money. Él está dañando nuestro negocio. We have to concentrate on the main thing, preaching Christ. Tenemos que concentrarnos en lo principal, que es predicar a Cristo Jesús. And on it goes. Y así va y va y va Pablo. Sickness, Enfermedades, peligros, fear, temores. all these things that constantly occupy our mind. Todas estas cosas que constantemente están ocupando nuestras mentes. As a body of Christ, Como el cuerpo de Cristo, we should be concerned with Christ. deberíamos estar preocupados And him crucified. por Cristo y predicarlo crucificado. If we wish to get along as a church, Y si nosotros queremos, ¿verdad?, llevarnos bien como iglesia, different ethnicities, aunque hayan diferentes etnias, different languages, diferentes lenguajes, different money areas, diferentes socioeconomic groups, grupos socioeconómicos, yeah, education. educación. If we constantly are concerning ourselves with all these peripheral things, we lose track of the main thing. Si nosotros todo el tiempo estamos poniendo atenciones a todas estas cosas, vamos a perder la vista en lo que realmente importa. Christ Y ese and es Him Cristo Jesús crucified. y Él crucificado. And others never hear the gospel Y otros nunca van a escuchar el Evangelio because we are spending all of our time and energy porque estamos gastando todo nuestro tiempo y nuestra energía fighting. peleando. We need to all preach Christ and Him crucified. Necesitamos todos nosotros necesitamos predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Let's pray. Vamos ahora. Lord, thank you for Señor this Jesús, church. gracias por esta iglesia. Thank you for your word. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Thank you that you are a complicated God. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios complicado. You can answer all of our complicated Y problems. puedes responder todas nuestras problemas complicados. But forgive us, Lord, Pero perdónanos, Señor,
because we concentrate on complications Porque muchas veces nos concentramos en esas complicaciones that have nothing to do with your word. que no tienen nada que ver con tu palabra. Help us as a church Ayúdanos, Señor, como iglesia, to concentrate on you, Jesus Christ, en concentrarnos en ti, en Jesucristo, the crucified and risen Messiah. el Mesías que fue crucificado y resucitado. And we pray that this foolishness of the cross Y oramos, Señor, que esa tontería de la cruz will be the power of the church. es el poder de esta iglesia, Señor. Amen. Amén. Thank you, brother. Thank you. Sorry for all those. No, that's okay, brother. Thank you.